Definir la vida resulta difícil para la mayoría de nosotros. Todos percibimos diferencias entre los seres vivos, pero nos resulta complicado precisar de qué se trata. Sin embargo, existen características comunes en cada uno de ellos: bacterias, protozoos, animales, plantas y la variedad de razas, etnias, culturas en los seres humanos. La genética como tal estudia cómo surge la variabilidad entre los seres vivos y cómo se transmite a la descendencia. Constituye, por lo tanto, uno de los ejes fundamentales de la biología, ya que explica uno de los atributos que nos define. Pero, ¿cómo se hace este proceso para que todos seamos diferentes? Pero ¿dónde están los genes? Era necesario averiguar en qué parte se encontraban los genes, que son fragmentos de ADN que contienen la información para distintas características. El estadounidense Walter Sutton y el alemán Taylor sugirieron de forma independiente que los genes se hallaban contenidos en los cromosomas. En un estudio, acabamos de descubrir que el cromosoma es una estructura organizada que contiene el ADN enrollado. Este tiene diferentes partes: brazos cortos, brazos largos y un centrómero. Además de esto tenemos 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Tenemos un genosoma y 22 autosomas. Ellos son Watson y Crick, los descubridores de la doble hélice del ADN. Pero ¿cómo fue que realmente descubrieron esto? Bienvenidos, mi nombre es Watson Y yo soy Crick. y hemos hecho tal vez uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Hemos descubierto la doble hélice de ADN. Estas dobles hélices contienen fosfato y azúcar, pero ¿por qué se unen? Se unen gracias a sus bases nitrogenadas, que se complementan entre sí: citosina con guanina y timina con adenina. Sabíamos que estas estructuras ya estaban formadas, pero ¿por qué? Gracias a la foto 51 logramos hacer esto. Véanla. No, pero un momento, este fue mi mayor trabajo. Pero es que tú no supiste qué hacer con él. Tú no supiste interpretar la foto 51. Llevaste años con ella, nosotros le dimos lo que necesitaba saber la gente. Este trabajo es nuestro. Este de Rosa y trabajo es Frankie. nuestro. Eso sí tiene que dar crédito. Franklin Conrad y Isaac Singer realizaron un experimento con el virus del mosaico del tabaco, con el fin de ver cómo el ARN está encapsulado en una cubierta de proteína. Se utilizaron virus mixtos para infectar hojas de tabaco. Siempre se encontró que los virus hijos eran genotípicamente y fenotípicamente idénticos a la cepa parental, de la cual se había obtenido del ARN. El día de hoy vamos a seguir con nuestro documental del misterio de la vida. A continuación, vamos a entrevistar a unos estudiantes de la Universidad Área Andina para que nos expliquen el proceso del gen a proteína. bueno, yo les voy a hablar de la replicación del ADN. Recordemos que la replicación de ADN se da por un sistema de replicación semiconservativo. Habían varios sistemas que habían sido establecidos como modelos, pero este fue el que finalmente quedó por diferentes experimentos que se dieron. Esta replicación semiconservativa nos dice que las dos cadenas hijas que nacen van a tener, una de sus hebras va a tener información de la cadena madre y otra de sus hebras va a tener información de la cadena nueva. La replicación comienza con la helicasa. La helicasa lo que hace es desenrollar el ADN formando una burbuja. Hay diferentes proteínas que son estas rosaditas que nos permiten que no se vuelva a enrollar el ADN. También la topoisomerasa también nos ayuda a que no se enrolle el ADN y que se pueda trabajar dentro de la burbuja. En este lado existen
existen dos hebras. Aquí, como podemos ver, esta azulita es una hebra, esta azulita es la otra hebra. Existen dos hebras que se crean, la hebra líder y la hebra atrasada. La hebra libre es una continuidad en el proceso gracias al ADN polimerasa, que es el que une todos los nucleótidos para la formación de la hebra nueva. Se hace una cosa muy importante, es que se hace desde el sentido 3' en la cadena molde, y para transcribirlo o duplicarlo en la cadena nueva, que sería la cadena líder, en 5'. Ya en la cadena atrasada, como va mucho más atrasada, requiere de otro proceso. En este proceso tenemos a la primasa, que nos ayuda a potenciar los fragmentos de Okazaki, que son los que nos forman la información entre las bases. Recordemos las bases complementarias. Si tenemos adenina, pues se va a unir con timina. Si tenemos citosina, se va a unir con guanina. Estas partes naranjas son los codones, que son información anterior que necesita la ADN polimerasa para poder duplicarse o replicarse, para poder complementarse con la cadena molde. En la cadena retrasada también utilizamos la ligasa. Lo que hace la ligasa es corregir los errores que se cometieron durante la duplicación. Entonces lo que hace la ligasa es verificar que las bases queden bien unidas, que los puentes de hidrógeno estén bien unidos, para luego ya terminar el proceso de la replicación. Aquí también intervienen diferentes ARNs y otro tipo de proteínas para que todo esto se dé. Bueno, el siguiente proceso para sintetizar el ADN es el proceso de transcripción. La función de la transcripción es pasar la información que hay en el núcleo en forma de ADN en ARN. En el ADN es donde los ribosomas pueden leer para sintetizar cadenas de aminoácidos. Este proceso se realiza en las eucariotas y en las procariotas. En las eucariotas, en la fase de iniciación, el ARN polimerasa reconoce la secuencia de timina y adenina, las cuales son reconocidas como la caja TATA. Esta es reconocida por el ARN polimerasa. Este ARN no tiene mucha fuerza para unirse a ella, así que esta unión es gracias al factor sigma, el cual se une a la caja TATA, y esto lo que hace es que el ARN polimerasa se une a ella separando la doble hélice para distribuir las enzimas. La siguiente fase es la fase de elongación. En la fase de elongación, el ARN polimerasa lee la cadena, es decir, una sola cadena lee la cadena que va en dirección de 3 a 5', mientras que en el ARN polimerasa lo lee en dirección de 5 a 3'. En la fase de finalización, esto sucede cuando el ARN polimerasa se une a la citosina y la guanina, creando un bucle soltando el ARN. Bueno, el siguiente proceso va en las procariotas. En la fase de iniciación, el ARN polimerasa se une a la caja TATA. Aquí no se encuentra el factor sigma, sin embargo, se abre la doble hélice. En la fase de elongación, el ARN polimerasa lo lee en dirección de 3 a 5 y lo sintetiza de 5 a 3'. En la fase de finalización se da por la secuencia de timinas y adeninas. Cuando el ARN polimerasa llega a la secuencia, añade una enzima llamada colapoliA, la cual consiste en un ARN formado solamente por bases de adenina. Y la última fase, la fase de maduración. En esta fase es cuando se obtiene el ARN. Se requiere sacar los intrones para que solamente queden los exones, que son las proteínas.
lo que hacen estas proteínas se unen para localizar el ARN mensajero. De traducción del ADN. En el proceso de traducción del ADN, el ARNM, o sea, el ARN mensajero, se une para formar una proteína. Como en este tiene tres procesos, está el de iniciación, elongación y finalización. En el proceso de iniciación, el ARNM se lee a través del ARNT, o sea, el ARNM es ARN mensajero y ARNT es de transferencia, o sea, el que transfiere la información. En la elongación, el ARNM se alarga para que se vayan formando un codón a la vez. Es decir, este se va alargando y van formándose codones, es decir, como introduciéndose. En la terminación es cuando este ya está unido y este se libera para que quede una cadena de polipeptídicos completamente formada con traducciones, es decir, con el ARN de transferencia, ARNT. Este es el proceso de traducción. Tiene tres pasos. En la traducción es donde ya se traduce la información genética. Hagamos de cuenta que traducimos lo que queremos liberar. Esto es lo que hace referencia al proceso de traducción. Podemos concluir que hay variabilidad de personas. Tanto fenotípica como genotípicamente. El ADN va más allá de una simple estructura. Esto tiene más complejidad tanto como procesos como la traducción, la replicación y la traducción. Este pequeño documental lo hacemos también en honor a los diferentes científicos que con sus aportes nos han demostrado que la genética va más allá de. Gracias a saber más de genética, cada día podemos saber a qué nos enfrentamos, podemos prevenir enfermedades, podemos ayudar a las personas que tengan fallas en sus estructuras genéticas. Este pequeño documental también lo hacemos con el fin de mostrar que el ADN empieza todo desde el fin. Todo es un proceso y todo es un paso. Las cosas no se dan simplemente por eso.